Nosotros arrancamos por entender un poco lo que era el concepto de un algoritmo o de un programa. Después empezamos a armar ejemplos muy chiquititos. Presentamos los diagramas de Nash y Scheiderman, o sea, con la herramienta esta propietaria de Org llamada NS Plus. Eh, Hablamos de lo que son las variables. Empezamos a hablar muy rápidamente de los que son los tipos de datos y hicimos algún que otro ejemplo de los primeros del TP1. En concreto hicimos, si no recuerdo mal, el ejercicio 1 y 2 nada más del TP1, donde hablamos de la estructura para mostrar información por pantalla, lo que llamamos salida. Hablamos también de la otra que es para tomar datos desde el teclado, que es la entrada. Y también hablamos de la estructura que permite hacer algún tipo de cálculo interno dentro del programa, que es lo que conocíamos con el nombre de, a grandes rasgos, sentencia y más concretamente asignación. Y no mucho más, si no, si mi memoria no me falla demasiado. ¿Cómo estamos? Dale, y si Profe, ¿cómo va? ¿Todo bien? Yo no tuve Hola. con vos semana pasada, pero creo que vimos más o menos casi lo mismo. Yo me Sí, trabé en un ejercicio, no sé si había posibilidad de poder preguntarlo. sí, hay En posibilidad. el quinto del del TP1 me trabé. Bueno, a ver, parame un segundo. Pero bueno, a ver, les hago esta pregunta de esta manera. El if, por ejemplo, ¿lo llegaron a ver en el curso C? Sí, vimos algo tipo que hicimos, viste, en el primer ejercicio, cómo aplicarlo para saber qué es, más que nada, pero hasta ahí, no mucho más. Ok, bueno, de mi lado, los del curso B no llegaron hasta el if. Hoy vamos a empezar desde ahí, así que bueno, retomamos un poquito antes de entonces hasta lo que hayan llegado ustedes. ¿Bien? Dale, Eh, pues, gracias. bueno, a ver, hagamos una cosa. ¿Vos qué es lo que no entendiste la solución, Nisim? ¿O no? O sea, no supiste cómo resolverlo o no entendés lo que te pide? No sé cómo resolverlo, pero no me acuerdo, o sea, no sé cómo ponerlo en el programa, en el NS. Ok, bueno. Vamos a entender en primero entre todos qué pedía el ejercicio entonces. Espérame un cachito que lo encuentro. Ok, sería este de acá. Exacto. Realiza un programa que permita ingresar valores del mismo tipo para las variables num1 y num2. Una vez cargadas, mostrar ambas variables por pantalla. Intercambiar sus valores, que lo cargado en num1 quede en num2 y viceversa. Y volver a mostrarlas actualizadas. Ok, bien. Esto, en términos, si quieren, llamémoslo de un concepto que está atrás de este ejercicio, es lo que se suele conocer con el nombre de swap, ¿sí? Eh, Donde básicamente lo que me está pidiendo es que eh, lo que me está pidiendo es que podamos intercambiar los valores de dos variables cualesquiera, ¿sí? Eh, Acá quizás lo importante a tomar en cuenta es que no es que quiero mostrar por pantalla los valores cambiados. Lo que quiero es que efectivamente quede almacenado en la variable ese valor cambiado, ¿no? No sé, un ejemplo. A mí me informan como número uno 4 y como número 2 7, y yo quiero lograr que después en pantalla, al mostrar número uno figure un 7 en lugar de un 4 y al mostrar número 2 figure un 4 en lugar de un 7. O sea, tengo que ver qué hago para que los valores queden al revés de como estaban originalmente. O sea, que se cambie, justamente se haga el swap de esos dos valores. ¿Bien? Eh, Hasta ahí, bueno, le pregunto específicamente a Nisim, que es quien levantó la pregunta, pero en realidad es para todos. Hasta ahí se entiende lo que hay que hacer, el objetivo de lo que hay que hacer se entiende. ¿Estamos bien con esto? Sí, sí. Bueno, Yo había pensado que había que hacer que en vez de tipo, aparte del num1 y num2, hacer una tercera variable, tipo num3, sí, sin mostrarlo nada más, como para poder guardar un espacio extra, guardarlo ahí, e ir cambiándolo, pero no me acuerdo cómo escribirlo en el programa. bien, bueno. Bueno, hagamos la pruebita y nos queda de paso.
Vamos a hacer rápido entre todos. Obviamente, capaz alguno de ustedes ya lo hizo, así que valide en todo caso con lo que hagamos ahora, que esté orientado, que esté para el mismo lado de lo que vamos a hacer ahora. Eh, entonces vamos a agarrar acá en el NS, vamos a agregar un diagrama nuevo, ejercicio 5, método main. Bueno, a ver, voy a hacer las cosas que entiendo yo debieran ya en esta segunda clase salir un poco más fluidas, ¿sí? Y de a poco, en la medida que vayan avanzando con la ejercitación, cada vez van a salir más fluidas. Eh, Nosotros llegamos a declarar las variables. Acá, si la gente del C no lo llegó a hacer, obviamente me avisa y lo repasamos. Pero bueno, en este caso, a priori, al menos, tendríamos la declaración de dos variables, ¿no? Una para cada uno de los números que me está indicando. Ahí me dice que pueden ser de cualquier tipo de dato. Eh, Vamos a dejarlas enteras, la verdad que no me va a sumar mucho porque en realidad es lo mismo, porque básicamente lo que quiero es que queden con los valores intercambiados, independientemente del tipo de dato que usemos. Le voy a tener que pedir al usuario estos dos datos y ahí, bueno, esta parte empieza a ser cada vez más mecánica, porque siempre va a ser más o menos lo mismo. Tenemos que poner una salida para pedir el dato y una entrada para tomar ese dato. Estarían, ¿sí? Fíjense que esta primera parte sale o debiera empezar a salir cada vez más sin demasiados inconvenientes. Eh, Hasta acá, la cáscara, por llamarlo de alguna manera. Ahora tenemos que empezar a pensar, ¿sí? O sea, tenemos que empezar a pensar, ¿cómo hacemos que lo que actualmente está guardado en num1 pase a estar en num2 y lo que está en num2 pase a num1? ¿Bien? Esa es la idea. Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar con esta parte, ¿no? O sea, con los bloques que son de tipo de lo que acá llama instrucción, o que yo les dije recién que se podrían llamar asignación. Y bueno, supongo que para los que lo hayan logrado avanzar, se habrán encontrado con este problema, ¿no? Que si yo de repente acá hiciera, che, a num1 ponele lo que tiene num2, si hago esto, y después quisiera hacer exactamente lo contrario, y ahora a num2 ponele lo que tiene num1, ahí estaríamos o pretenderíamos que se estén intercambiando los valores, ¿verdad? Pero hay un problema. Calculo que más de uno de ustedes se dio cuenta. ¿Cuál es? Hay que Bueno, nombrarlos. ahora los dos tienen el mismo valor. Claro. En el momento que yo hago esta primera línea, que es a num1 ponerle lo que tiene num2, supongamos el ejemplo que les di recién. El num1 vale 4 y el num2 vale 7. En el momento que digo a lo que tenga num1 ahora, que es un 4, asignale ahora lo que tenga num2, que es un 7, en esta línea acabo de hacer que las dos valgan 7. Y si las dos valen 7, ahora, cuando venga a la de abajo y le diga ahora a num2, ahora ponele lo que vale num1, num1 ya no vale más 4. Ahora num1 vale 7. Entonces, básicamente le voy a decir, bueno, al que ya vale 7, ponele un 7. O sea, perdí el valor de num1. Bueno, ¿qué hacemos? Y si lo nombrás, no sé, pones intercambio uno igual num1 igual num2 Hay que y hacer abajo. una... Ah, perdón. Termina. No, no, dale, 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 yo estoy No, no, hay investigando que el hacer valor auxiliar. una variable para almacenar uno. Antes de hacer el cambio, creas, no sé, por ejemplo, Un variable auxiliar. almacenamiento es igual a num1 y después ahí haces el cambio. O sea, haces num1 es igual a num2 y después haces num2 es igual a almacenamiento. Y ahí te Bueno, queda. muy bien. Le voy a llamar aux a esa variable de auxiliar, ¿no? Entonces, nos quedaría aux es igual a num1. Fíjense que con esa primera línea lo que estoy logrando es que el valor que tuviera num1 no lo perdemos, porque ahora quedó en la variable aux almacenado. Ahora sí puedo pisar lo que vale num1 con num2, y el último paso es asignarle a num2 el auxiliar que guardé al principio.
¿Cómo lo ven? Eso también se podría utilizar con el de variable expresión. Sí, son equivalentes. Yo, esto, bueno, sí, esto creo que se lo aclaré a mi grupo el otro día. Yo no lo uso generalmente a este porque me molesta, más que nada, pero bueno, acá si yo hago esto, es lo mismo, ¿no? La diferencia es Ok, que gráficamente queda una flechita en lugar de un igual. ¿Qué es lo que a mí no me gusta de este? Que si después esto lo quieren pasar al lenguaje, no lo pueden seleccionar completo, porque tienen que elegir o esta parte o esta parte. O sea, no pueden copiar y pegar, básicamente. En cambio, en este caso sí podrían copiar todo esto junto y lo pegan directo en el lenguaje. O sea, del lado de Java eh, la manera de asignar un valor en una variable es con un igual, no existe la con el igual. flechita como asignación. Pero la flechita gráficamente queda un poquito más linda, es nada más que eso, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad, sinceramente, a mí no me interesa que quede un poquito más lindo, prefiero la practicidad de poder después pasarlo al lenguaje y que no sea tener que copiarlo en dos partes o tener que escribirlo todo de vuelta. Prefiero entonces siempre el de arriba. Pero van a Está ver. bien, era la duda que tenía porque no sabía si era tipo el mismo orden del que se ponía a la izquierda y a la derecha. Sí, 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 es lo Ah, mismo. ok, Van a haber ejemplos subidos al aula, etcétera, de soluciones donde se use el de la flechita. Así que bueno, está bien que lo conozcan y bueno, por lo menos lo interpreten. Después, si lo quieren o no usar ustedes, a criterio de cada uno de ustedes, ¿sí? Eh, bueno, nada, yo lo dejo con el de arriba. Bueno, el último paso de este problema sería que ahora mostremos a las variables. Por ejemplo, una cosa así. Vamos a hacerlo menos programático. Y bueno, efectivamente lo que tendría que ocurrir en base a este swap que hicimos acá es que hayan quedado los valores intercambiados, simple y sencillamente. Bien. Acá la parte, si quieren, nada, para que se aviven, es esto, de que si yo estoy necesitando intercambiar los valores entre dos variables, una forma práctica de hacerlo es teniendo una tercera variable, ¿sí? O sea, darse cuenta que tiene que haber una tercera variable para no perder el valor, ¿sí? Es nada más, o sea, el objetivo de este ejercicio en realidad es meramente eso. Bien. Tengo una Este, pregunta. sí. ¿Cómo sabes qué valor toma aux? O sea, la variable. Y no lo sabés, no sabés qué valor es. Vos lo que sabés es que va a ser el valor que el usuario te haya ingresado en la variable num1, sea cual sea ese valor. Pero justamente al trabajar con variables, lo que vos estás queriendo es hacer algo genérico, con nombres genéricos, donde no te importa realmente el valor. Lo que te importa saber es qué representa esa variable. Entonces, si vos mirás acá, num1 se pisa con lo que el usuario te haya ingresado en ese momento. Eso es lo que hace el bloque de entrada. Te tapa el valor de la variable con lo que el usuario haya ingresado por teclado. Entonces, si el usuario te ingresó un -8, por ejemplo, te va a quedar un -8. Y después, usando esa misma variable que se llama exactamente igual a lo largo de todo tu programa, lo que lográs es referenciar al mismo valor, independientemente de cuál sea ese valor. ¿Sí? Ok, Bueno, gracias. concretamente en este caso, aus, vos sabés que pasaría a valer lo mismo que num1 porque es exactamente lo que dice acá. Es lo que estás haciendo acá. Le estás diciendo, ponele a aux lo que vale num1. ¿Sí? Eso es la asignación. Asignar una variable es eso, es cargarla con un valor. En este caso, ¿qué valor? Y lo que valga la variable num1. ¿Bien? ¿Algo más? Yo, profe, tuve una duda con un ejercicio. Bueno, a ver. ¿Alguien levantó la Había mano? ahí, si quiere que hable ella primero, que levante la mano, me parece más corto. Hola, No bueno, se inhiban, buenas van a hablar tardes. todos igual. Eh, bueno, gracias por cederme Dale. la posición. No, Tenía una duda con el enunciado del ejercicio 7.
en la parte de que hay que mostrar la cantidad de metros de alambre para No, acercar eso el es. terreno completamente a tres alturas distintas. Eso sería, eh, bueno, eh, multiplicar, digamos, la, ¿cómo se llama? Los metros cuadrados del terreno por tres números que nosotros querramos, o cómo sería esa parte. Bien. Te mezclaste un poquito en lo último que dijiste, pero vamos Puede a ser, verlo entre sí, sí, todos. Vamos a verlo entre todos y van a ver que al dale. final esto, a mi gusto, lamentablemente ensucia más que lo que aclara. Este es un enunciado que en algún momento estaría bueno que lo arreglemos nosotros, docentes, porque Mm, eso de poner a tres alturas diferentes marea a todo el mundo. Pero bueno, a ver, entendamos lo que dice. A nosotros nos van a ingresar un ancho y un largo de un terreno en metros, ¿sí? Y con ese dato, más además la cantidad de metro, el valor del metro cuadrado de la Tierra, ¿sí? Nos pide que obtengamos dos resultados. El primer resultado es cuánto vale ese terreno. Para saber cuánto vale ese terreno, tendríamos que saber cuántos metros cuadrados tiene en total el terreno, y una vez que sabemos cuántos metros cuadrados tiene el terreno, multiplicarlo por el valor del metro cuadrado, ¿sí? sí. Eh, ¿Cómo hacemos para saber, dado el ancho y el largo de un terreno, cómo sabemos para Mm. saber la cantidad de metros cuadrados que tiene ese terreno? Se multiplican los valores. Exactamente, ancho por largo me va a decir la cantidad de metros cuadrados que tiene el terreno. Entonces, ejemplo, tengo un terreno que tiene 3 metros cuadrados, 3 de ancho y 2 de largo. Es un Mm, terrenito chiquito, ¿sí? sí, Bueno, es lo que pude comprar. Y el valor del metro cuadrado es 5 pesos. Entonces, ¿qué diríamos? 3 por 2, sí, ancho por largo, sería 6. Y a sí. eso, a esos 6 metros cuadrados, lo multiplico por los 5 pesos que vale cada metro cuadrado. O sea que es un Sí. terreno de 30 pesos. Mm, ¿Bien? Ese es el primer punto que nos pide. sí. Segundo punto, ¿cuántos metros de alambre necesito para cercar ese terreno? O sea, cercar es hacerle toda el perímetro del terreno Sí. 3 veces. O sea, le tengo que dar 3 vueltas. Eso de las 3 alturas es eso, es 3 veces. ¿Sí? Ah, listo. O sea, Ok. tengo un alambre en diferentes alturas justamente para que quede como un cerco. ¿Bien? Sí. Eh, entonces ahí necesitamos poder saber, para saber cuántos metros de alambre son, necesitamos saber cuál es el perímetro del terreno. Y bueno, Ok. una vez que sabemos el perímetro del terreno, ¿qué hacemos? Claro, lo multiplicamos por Multiplicamos tres. por 2. No sé por qué por 2, yo lo multiplicaría por 3, pero Está bien, perdón, porque lo pensé en cuadrado. ok. Los anchos, Hay que darle 3 vueltas de alambre, entonces lo multiplico por 3. ¿Y cómo hago para averiguar el perímetro del terreno? Los dos lados por dos. No, Tipo a ver. ancho por dos más largo por dos. ¿No Ahí está. sería? Bien, bien, eso sí, ¿sí? O ancho más eso es eso que largo, hice. todo eso por 2. Bien, está bien, perfecto. Sí, en definitiva es sumar 2 veces el largo y 2 veces el ancho. Bien, ahí tenemos toda la vuelta. Bueno, teniendo toda la vuelta, lo multiplicamos por 3 y eso es el otro dato que me pide. Este ejercicio lamentablemente está mal escrito, diría yo, pero en sí lo que hay que hacer no es tan complejo, como verán. Bien, Bien. Bueno, gracias. bien, de nada. ¿Algo más? Tenía la duda en el ejercicio 10 de los tres socios. A ver, dale. Vamos, de poner el nombre del socio más lo que aportó cada uno y el porcentaje que puso cada uno, hasta ahí estuve bien. Pero después cuando vos solicitas la carga del usuario, vamos, querés poner, no sé, usuario uno que te diga el capital uno y el porcentaje que puso. Ahí medio que me compliqué en el final. No sé si hay que hacer una variable diferente, una Claro, variable para cada usuario. exactamente. Es una variable para cada socio y una variable para cada capital aportado. ¿Está bien? O sea, en total serían, para la parte de carga de datos, serían
4 variables las que te necesitarías. Necesitarías una para cada nombre de socio, ahí ya son 2, de tipo, ¿qué tipo de datos? ¿En Para qué? los nombres sería una string, ¿no? Exactamente, para los nombres un string, después para el capital aportado necesitamos 2 más, ¿bien? Una para cada socio, y ahí ¿qué tipo de datos usarían? Un int o un table, ¿no? No, pero no Quizás, son. Al ser tres Un double. socios, ¿no necesitabas tres de cada uno? pará, dice 3, perdón, yo leí 2, ahora estoy al revés yo. Está bien, muy bien, son 3, entonces son 3 variables, sí, perdón. 3 variables, 3 capitales, ¿sí? O sea, ya vamos 6 variables. Los nombres en string, los capitales aportados de cada socio en double, ¿bien? Yo diría double porque son importes, entonces los importes podrían llegar a tener coma. Hay que ver si en una sociedad la gente va a poner con centavos, no Con sé, decimales. claro, pero bueno, no importa, asumamos que podría haber decimales. Y a partir del capital aportado de cada socio, lo que De la nosotros suma de tenemos los que tres poder capitales. calcular es el porcentaje que aportó cada socio, ¿sí? O sea, ese es el desafío de este ejercicio. ¿Cómo hacen eso? Ahí lo estaban diciendo, ¿cómo es? Sumar los tres capitales te da el valor total aportado. Muy bien, Después el valor total de cada socio lo dividís por el valor total por 100. Ahí te da el porcentaje, ¿o no? bien, exacto. Eso te da, o sea, eso lo haces 3 veces, una vez por cada Eso socio. te da el porcentaje de cada socio. Después, vos cuando querés solicitar la información de cada socio, ahí es donde, si tengo que poner alguna variable diferente o una expresión diferente, no sé si es una salida diferente para cada socio. Y lo lógico sería que pongas algo parecido a lo que hicimos recién, ¿no? Que eran la carga de 2 números y les cambiamos un poquito el mensaje. Al primer número le pusimos primer número, al segundo número, segundo número. Entonces acá sería, ingrese el nombre del primer socio, ingrese el capital aportado del primer socio y después abajo ingrese, y serían en total 6 ingresos por teclado en este caso, ¿no? Para cada dato. Después las cuentas y después mostrar los porcentajes. ¿Está bien? Ok. Esa sería la idea. A ver, como referencia, todos estos primeros ejercicios, a todo lo que es la actividad uno del TP, eh, son todos ejercicios donde van a ver que el programa que les termine quedando es un programa que no debiera usar otra cosa que no sean una combinación de estas instrucciones que estamos viendo acá en pantalla, ¿sí? O es una entrada, o es una salida, o es una asignación, no hay más en esta primera actividad web. Eh, no hay, o sea, el flujo del programa va a ir siempre hacia abajo y en forma directa, no es que en algún momento va a tomar alguna decisión, se va a bifurcar, o quizás armamos algún tipo de ciclo, cosa que más de uno de ustedes no tiene ni por qué saber de qué les estoy hablando todavía, ¿sí? Eh, Así que digamos, es esto, ¿sí? Es algo bastante simple para arrancar. Ahora ya en actividad número 2, por eso les preguntaba hace un ratito, vamos a introducir el concepto de if, ¿sí? Que es para justamente tomar decisiones y ahí el flujo del programa sí se puede llegar a separar y tomar alguna decisión adicional. Bien, bueno, Una dale, consulta. sí. Yo me di cuenta recién, cuando puse las variables las puse en parámetro, no la puse en variable. Tengo que volver a hacer todo, ¿no? O sea, Para volver a hacer todo, no seas No, exagerado. todo no, Si pero vos todas las pones, variables, digo, arriba. Claro, si vos pones acá, ves que te las va Sí, poniendo entre paréntesis, eso significa otra cosa que la vamos a ver recién cuando estemos arrancando unidad número 2, ¿bien? Entonces lo que ok. haces es la agarrás acá de la crucecita, de esta de acá, y la arrastrás al tachito. Y sí, esas cosas que pusiste como parámetro, las tendrías que volver a agregar, pero como variables para que te queden a esta altura. Porque no es lo mismo Dale. un parámetro que una variable. ¿Está bien? Bueno, gente, supongo entonces que esto sirvió para alinear un poco a que estemos todos en la misma sintonía, ¿sí? Tanto B como el C. Y ahora sí avanzamos con nuevos contenidos. Vamos de vuelta entonces al PP.
Vamos a arrancar por el ejercicio 12, ¿bien? De la práctica del TP1, de la actividad número 2. Vamos a ver qué pide y vamos a tratar de resolverlo entre todos. Lo que nos está diciendo este ejercicio 12 es que le tenemos que pedir dos números enteros a un usuario y tenemos que poder indicar por pantalla cuál de esos dos números es el mayor. ¿Bien? Acá lo que se nos presenta entonces es, la primera parte entiendo que la manejamos, ¿no? Que no hay mucho problema, simplemente es pedirle los dos números, tal cual como hicimos en el ejercicio 5 hace un ratito. Eh, pero el problema lo vamos a tener una vez que pedimos esos dos números y los tenemos cargados en nuestras dos variables, al momento que tengamos que decidir, bueno, ok, buenísimo, ya tengo los dos números, ahora ¿cómo sé cuál de estos dos números es el mayor? ¿Bien? Y ahí, por suerte, tenemos una herramienta adicional que la computadora nos provee, que es la posibilidad de evaluar condiciones lógicas, ¿sí? O sea, la computadora nos da la chance de que yo le haga una pregunta de tipo lógica, o sea, algún tipo de condición lógica, y que la computadora me conteste verdadero o falso. ¿Bien? Para poder hacer uso de esta herramienta, necesitamos trabajar con algo que vamos a pasar a llamar bueno, para las jergas es lo que venimos nombrando, se llama if, ¿sí? El if en realidad viene de una estructura un poquito más larga en el nombre, que es if, then, else, ¿sí? Se los escribo si quieren acá eh, en el chat. If, then, else. El concepto de un if, then, else sería decir, si, if, en inglés es si, pasa esto, lo que sea que yo ponga ahí a evaluar, then es entonces en inglés, entonces hace esta parte que estoy poniendo acá, y el else, que vendría a ser un si no en inglés, hace esto otro, ¿sí? Entonces sería, si pasa esto, entonces hace esto, si no, hace esto otro, ¿bien? Y el si pasa esto, sobre todo, es la parte que por suerte la computadora sabe resolver. O sea, yo le voy a poder preguntar, che, ¿tal condición lógica se cumple? ¿Da verdadero? Y si da verdadero, va a ir por una parte del programa. En cambio, si diera falso, va a ir por otra parte del programa. Entonces, lo que logramos con esto es que en algún momento el programa tenga que tomar una decisión. Y en función de esa decisión, el flujo de mi programa se bifurque en dos posibles caminos. Ya deja de ser un solo camino siempre hacia abajo y podría llegar a separarse en dos caminos, que lo importante entender acá es que un camino se va a ejecutar y el otro no, porque se va a ejecutar según esa condición. ¿Bien? Bueno, para ese tipo de estructuras tenemos un bloque nuevo en el NS para usar, que es este que está justamente en la categoría de selección, selección justamente porque toma una decisión, se elige por qué camino ir, sería la explicación de por qué se llama selección. Y el que vamos a usar es este, el que parece un sobre, ¿sí? Ahora enseguida vamos a ver cómo se usa. Entonces, lo que voy a hacer es, esto no sé si lo llegaron a ver todos, yo creo que no me acuerdo si lo mostré en mi curso. Acá hay un botoncito mágico, este que está acá, que lo que hace es me duplica el diagrama en el que estoy, ¿bien? Entonces, si yo veo que el diagrama en el que estoy tiene alguna que otra cosa que me parece útil para el ejercicio que voy a hacer ahora, en lugar de arrancar completamente desde cero, puedo arrancar desde una anterior, ¿sí? Y es lo que voy a hacer ahora, porque la parte de cargar los dos números me sirve, ¿bien? Entonces aprieto este botoncito y ahora tengo dos ejercicios 5 copiados, ¿bien? Bueno, pero este segundo ejercicio, que no sé por qué dice ejercicio, ejercicio, ¿qué puse? Bueno, acá quería decir ejercicio, ejercicio, acá también, pero este va a ser entonces el ejercicio 12. El auxiliar, la verdad que no sé si lo voy a necesitar, por el momento lo borro, todo esto también, pero bueno, me ahorré tener que escribir todo desde cero.
Ahí estoy, ¿sí? Hasta ahí lo que puedo resolver eh, o reutilizar, digamos, del ejercicio anterior. Ahora, entonces, teniendo los dos números cargados, lo que me pide este ejercicio es, bueno, necesito ver cuál de estos dos es el mayor. Quiero que me indiques por pantalla cuál de estos dos es el mayor. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer uso de este if, como les decía. Este if está compuesto de la siguiente manera. En esta parte de acá ponemos la condición lógica que queramos evaluar. ¿Bien? En este caso yo lo que voy a evaluar es si, por ejemplo, una opción, número 1 es mayor que número 2. Y después lo que tiene el if es que tiene una parte para el verdadero y otra parte para el falso. Entonces, si la condición da verdadero, o sea, se cumple, vamos a seguir por este lado del programa. En cambio, si no se cumple, vamos a seguir por este otro lado. Entonces, voy a hacer una primera versión y después la vamos refinando, la vamos mejorando. Esta podría ser una primera versión. Entonces, fíjense, le pido dos números al usuario, que obviamente no sé en qué orden los va a informar ni cuáles son. Y una vez que tengo esos dos números, los comparo, mejor dicho, le pido a la computadora que los compare y que me diga si el número 1 es más grande que el número 2. Si la computadora me dijera que sí es más grande, entonces estamos mostrando por pantalla que el más grande es el número 1. Y si la computadora me dijera que no es el más grande, entonces estaríamos mostrando por pantalla el número 2. Vamos a hacer una pequeña prueba de esto mental, ¿sí? O sea, probando con números al azar nuestros y a ver cómo nos va. Supongamos que el usuario me vuelve, vamos con los ejemplos anteriores, con un 4 y un 7, ¿sí? O sea, num1 vale 4, num2 vale 7. Entonces va a preguntar, ¿4 es mayor que 7? Y la computadora eso me lo va a saber contestar y me va a decir, no, no es mayor. ¿Bien? Entonces, como no es mayor, va a venir por lo que vamos a pasar a llamar el else, ¿sí? O sea, el si no sería la parte del falso, la rama del falso. Y en este caso va a decir el número 7 es el mayor. Y estaría ok, ¿no? Ahora vamos a otro ejemplo donde el primer número es el mayor. Num1 vale 8, por ejemplo, y num2 vale 2. Entonces, cuando venga esta pregunta, va a preguntar si 8 es mayor que 2. Ahora la respuesta va a ser que sí. Y como la respuesta va a ser que sí, va a decir el número 8 es el mayor. Seguimos bien. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? Perfecto. Entendible, creo. Bien. ¿Algún comentario más? El único problema es si son iguales. Ok. ¿Qué pasará si son iguales? Te va a decir que es mayor, independientemente de cuál sea el número. A ver, hagamos el ejemplo. No. Supongamos, no sé, 5 y 5. ¿Sí? Número 1 vale 5, número 2 vale 5. Cuando vengamos acá va a preguntar si 5 es mayor que 5. ¿Por dónde iría? Por el Falso. segundo, por el número 2 es Por el mayor. falso. Claro. ¿Va por el falso o tira un error? Y era un falso, Por el falso iría, ¿no? ¿Qué porque es opinan? verdad que son iguales, no uno mayor que el otro, entonces sería el falso. Bien, ¿todos de acuerdo? ¿Todos ven esto? O sea, volvemos a la idea. Yo le estoy haciendo una pregunta a la computadora y la computadora me está contestando exactamente lo que yo le estoy preguntando. Nada más ni nada menos. No asume nada. ¿Bien? Entonces, si yo le pregunto si 5 es mayor que 5, la respuesta de la computadora es no. ¿Ok? Si yo quiero hacer alguna cosa adicional para darme cuenta que quizás no es que
el número 2 es el mayor, sino que estamos hablando de un caso que son iguales, eso es responsabilidad mía como programador hacerlo, ¿sí? O sea, la computadora no lo va a resolver por mí. La computadora solo me va a contestar lo que yo le pregunte, ¿bien? Entonces yo le pregunto si un número que es igual al otro es mayor, la respuesta es no. Pero no me va a aclarar, pero ojo que son iguales. Eso ya depende de mí. ¿Bien? Bueno, supongamos que entonces lo que nosotros quisiéramos hacer es que cuando el primer número es el mayor, que me lo muestre, no hay problema. Cuando el segundo número es el mayor, que me lo muestre, no hay problema. Pero que cuando son los dos iguales, me muestre un mensaje por pantalla que diga los números ingresados son iguales, en lugar de que me diga el mayor es tal. ¿Bien? O sea, es un agregado, si quieren, al problema original, o más que un agregado, una posible mejora que le estoy dando al ejercicio original, para que considere el caso de los iguales como un caso especial. ¿Bien? Un caso que no debiera comportarse como en la mayoría de los demás casos, donde probablemente los dos números que me ingrese el usuario no sean el mismo número. ¿Bien? Entonces, yo voy a dejar esta versión como una primera aproximación de solución. Me la voy a copiar con el botoncito mágico que les mostré hace un ratito. Vamos a ponerle P2, versión 2. Y me gustaría escucharlos, ahora en esta versión 2, cómo la mejoramos para que considere este caso de los iguales. ¿Qué harían? ¿Se puede poner otro if en falso? A ver, pongo otro if en el falso. ¿Qué preguntaríamos acá? Y, por ejemplo, se podría preguntar si el número es mayor o igual. Sí, ¿cuál número? Cualquiera. Por ejemplo, si uno pregunta si el número es mayor o igual, de cualquiera de los dos, si es mayor o igual, Sí. estaríamos asumiendo que no es menor. Lo Sí. que se podría poner dentro de ese if es preguntar, o sea, volverle a preguntar a la computadora si ese número es igual a sí mismo. Y ahí nos sacar un mensaje por pantalla diciendo ingresaste los dos números iguales. Pero para eso ¿no sería Sí. más rápido directamente poner el mensaje que los números son iguales? Como que ya darle a la persona de que, che, estás haciendo esto que son dos números idénticos. Pero ¿cómo te das cuenta que los dos números son iguales? O sea, ahí está el tema. La computadora no se da cuenta si es mayor o menor porque son iguales. La idea es preguntarle una vez que se para, en vez de preguntarle si es mayor, preguntarle si es mayor o igual. Si es mayor o igual, ya sabemos que es cualquiera de esas dos opciones. O es mayor o es igual. Y dentro de ese if, cuando me contesta, preguntarle, ¿y ese número, a su vez, es igual al mismo, a sí mismo? Entonces, si me Bueno, dice sí, esa es la parte automáticamente... que... A ver, yo voy a hacer lo que vos estás planteando y a lo sumo ahora vemos si mejoramos algo. ¿Vos estás diciendo que ahora preguntes si número 1 es igual a número 1? Exactamente. O sea, Pero eso si el... siempre va a ser verdadero eso, ¿eh? Siempre. Profe, ¿puedo Pará, decir pará un algo? segundo. ¿Entendés por qué? Porque si yo pregunto si una variable es igual a sí misma, y sí, yo no quiero saber si es igual a sí misma. Yo lo que quiero saber es si número 1 es igual, en todo caso, a la otra variable, a número 2. Entonces tendría que ser al revés, habría que hacer un if, o sea, una pregunta al principio que antes de que haga cualquier proceso, pregunte si los dos números ingresados son iguales. Y ahí recién entonces marque un error. Si los dos números no son iguales, que continúe el proceso y Bueno, pregunte. eso me convence un poco más. Ahora enseguida vemos cómo lo armamos. Pero bueno, entonces, a ver, esta versión, preguntando por sí mismo, no iría, ¿no? Claro. Vamos a dejar
Alguien dijo profe recién, ahora sí, perdón que te corté No, no, antes. yo había dicho porque quería decir la otra cosa que dijo mi compañero, pero tipo iba a decir que arriba en el primero que pusiste en num 1 es mayor Sí, que num 2, ahí sí. agregar un y num 1 sea tipo que no sean Ah, ok. iguales, que Bueno, continúe en verdadero con la pregunta de si es mayor, ujú. y si no, que te tire el son iguales Bueno, y se corta ahí ahí. estás introduciendo un tema más, que lo vamos a estar viendo en un ratito, que es algo que se conoce con el nombre de conectores lógicos. Dejala para dentro de un ratito y vemos cómo podríamos resolverlo también con un conector lógico, ¿sí? Que es este I que estás diciendo. Pero yendo por ahora por esta versión y ahora enseguida la seguimos mejorando, una opción posible podría ser esto. A ver, fíjense. ¿Qué pasa si ahora yo pregunto así? Por último, en el else del else, en el else del else, o sea, en el último else, Está bien. ¿cómo lo ven esto? O sea, lo que estamos diciendo es, che, ¿el número 1 es el más grande? En la primera pregunta estamos preguntando eso. Si la respuesta es sí, ya está, no hay nada que hacer. El más grande es el número 1. Claro, Si si la las dos son respuesta es falsas, no, serían iguales. claro, exactamente. Si la respuesta es no, ahora yo ya sé que el número 1 no es el más grande, pero no puedo asegurar que el número 2 sea el más grande. Me falta garantizarlo. O sea, garantizar que el número 2 es el más grande. Y en ese caso lo que hacemos es volver a preguntar, pero ahora preguntamos si el número 2 es el más grande. Y si la respuesta es sí, bueno, ya está. El más grande tiene que ser el 2. Ahora, en caso de que tampoco el número 2 sea el más grande, por descarte no nos va a quedar ninguna otra alternativa que pensar que los dos números son iguales. ¿Qué les parece? Profe, yo siento que toda esa parte de las preguntas tendrían que ir del lado verdadero y el parte de falso solamente poner que son iguales. Está bien lo que estás diciendo, en realidad. A ver, hay formas diferentes de estructurar el mismo programa y efectivamente va a haber algunas que van a estar, yo te diría, más prolijas que otras. No sé si es mucho más que prolijo la palabra. Ahora enseguida vamos a ir viendo alguna que otra alternativa. Lo que creo que alguna vez a mí por lo menos me escucharon decir es, al mismo problema vamos a encontrar múltiples soluciones, ¿sí? Eso va a pasarnos casi siempre. eh, y quizás más de una solución que sea válida. Bien, bueno, esta fue una que se nos ocurrió medio así yendo y viniendo, y es correcta, cumple el objetivo, resuelve el problema, toma en cuenta el caso de los iguales como un caso especial. En este caso lo estamos haciendo justamente eh, por descarte, ¿no? O sea, el caso del son iguales es, bueno, si me dijiste que el primero no era el más grande, el segundo tampoco era el más grande, y listo. El más grande, no hay ninguno más grande entonces, ¿está bien? Pero bueno, sí, ahora hacemos una alternativa adicional donde podemos llegar a estructurarlo de forma diferente y vamos a ver si es exactamente lo mismo o puede llegar a tener alguna diferencia que podamos considerar entre uno y otro. Antes de avanzar con eso, algo que quiero remarcar, que calculo lo están viendo, pero por si acaso, es noten que cuando estamos haciendo trabajos con un if, el if lo que hace es bifurcar el programa en dos posibles caminos. ¿Bien? Pero en ningún momento yo les dije, y espero que no lo asuman, porque de hecho no debieran asumirlo, que tiene que ser dos caminos simétricos. ¿Bien? Acá justamente nos pasa que no son simétricos. De un lado, del lado del verdadero, es solo una salida, y del lado del falso es todo otro if con dos salidas. ¿Bien? Y esto puede ocurrir, claramente, porque va a depender de lo que yo necesite hacer de cada uno de los lados del camino. ¿Bien? Y se podría seguir complicando tanto como necesitemos. ¿Sí? O sea, puede ser que en alguna de las ramas del if que armé ahora me quede que tenga que volver a preguntar algo más y ahí meto otro if y otro if.
en algún momento una entrada, en algún momento una salida, y los voy combinando mis bloques como a mí me parezca para llegar a la solución que me estén pidiendo. ¿Bien? Acá lo que tienen que entender es que cada uno de estos bloques tiene un objetivo, una razón de ser, y nuestra habilidad justamente va a ser ver cómo los combinamos para que con esos bloques lleguemos a resolver el problema que nos estén planteando. ¿Bien? Bueno, en este caso, el problema era averiguar entre dos números cuál era el mayor, lo hicimos, y además le agregamos un chiche adicional, que es detectar el caso particular de los iguales. Y para eso tuvimos que meter otro if. ¿Por qué? Porque tengo tres posibles respuestas. ¿Sí? O el 1 es el mayor, o el 2 es el mayor, o son iguales. Y si son tres respuestas, y el if me da dos caminos, claramente que no voy a poder obtener tres respuestas con solamente dos caminos. Me falta un camino. Y por eso tuvimos que agregar un if. ¿Bien? Una vez más, voy a hacer uso del botoncito mágico y hagamos versión 3. En esta versión 3 yo voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar un poco las cosas de lugar simplemente. Voy a decir, de entrada, quiero ver si el número 1 y el número 2 son distintos. Y de paso les estoy presentando un símbolo que hasta el momento quizás no conocían, ¿sí? La manera de ver si algo es distinto a otra cosa es preguntando con un signo de admiración y un igual. ¿Bien? Eso es el distinto para nosotros. ¿Ok? No sé si es mayor, menor o lo que sea. Sé que es distinto. ¿Está bien? Y de paso, ya que estamos, les comento también esto. No lo estaríamos usando en este momento, pero en algún caso va a aparecer. Si yo quiero saber si algo es igual a otra cosa, uno tendería a ponerlo de esta forma, ¿no? Con un solo igual. Bueno, cuidado con esto. Del lado del diagrama sería correcto, porque el diagrama es genérico, pero hay algunas de las cosas del diagrama que nosotros las vamos a estar haciendo ya ayornados con el lenguaje en el que lo vamos a terminar utilizando, que en este caso es Java. Y vamos entonces a hacer las cosas de la misma manera que las hacemos en Java. ¿Bien? Entonces, para que esto funcione como tiene que funcionar en Java, tenemos que distinguir entre lo que es un igual para asignar una variable de lo que es un igual cuando quiero comparar. ¿Bien? El igual de comparar en Java se escribe con dos iguales, no con uno solo. ¿Bien? Y esto es importante, porque si no lo ponen, van a suponer que el programa está comparando y no va a estar comparando, va a estar pisando una variable con otra. ¿Bien? Entonces acostúmbrense a que cuando estén en una condición lógica y quieran comparar por igual, tienen que acordarse de poner los dos iguales, no con uno solo. Insisto, del lado del diagrama no es tan importante, cuando lo pasen a Java es fundamental. Entonces, como en Java va a ser fundamental, nosotros del lado del diagrama también lo vamos a hacer. ¿Sí? Y seguido a esa regla, otra regla del lenguaje y no del diagrama, pero que la vamos a también aplicar en el diagrama, es que todas las condiciones lógicas en Java tienen que ir encerradas entre paréntesis. Entonces, ya que estamos, para que no nos olvidemos al pasarlo al lenguaje de que tenemos que hacer esto, también lo vamos a hacer acá. ¿Bien? Cada vez que tengamos una condición lógica, tenemos que acordarnos de encerrarla entre paréntesis. Bueno, volviendo al ejemplo que les quería mostrar, en este caso lo que estaríamos haciendo es, primero que nada, verificar que los dos números son distintos entre sí. Si los dos números son distintos entre sí, y solo en ese caso, podemos preguntar, por ejemplo, si el número 1 es mayor al número 2. Si lo fuera, el mayor es el número 1, y si no, ahora sin lugar a dudas, el mayor es el número 2. En cambio, si no son distintos, o sea, si voy por el else del primer if, ahí diría son iguales. Y esta segunda versión, bueno, sería la tercera en realidad para nosotros, esta tercera versión resuelve el mismo problema, pero haciendo las preguntas en un orden diferente. ¿Está bien? Simple y sencillamente.
Y capaz, tomando un poquito lo que decía recién, perdí quién lo dijo, creo que fue Ricardo, me hace ruido que son iguales, me parece que tienen que estar a la izquierda, bueno, o a la derecha, no sé qué dije, ahora ya me perdí yo. Pero bueno, es como la La excepción. derecha, profe, la derecha. A la derecha, bueno, a la derecha, ¿sí? Entonces estaríamos un poco logrando eso también. Ojo, en este también estaba a la derecha. Lo que pasa es que estaba a la derecha después de hacerle primero dos if, ¿no? Qué sé yo. Eh, Acá es un único if y si ya son iguales, dice son iguales. En caso de que no sean iguales, solo en ese caso, ahora vemos cuál de los dos es mayor. Son dos maneras diferentes de resolver, las dos están bien, las dos son correctas, las dos resuelven el problema. Sin embargo, hay una pequeña sutileza entre una versión y la otra. Miren esto. Voy a volver a este ejercicio, al 12 original. El ejercicio 12 original, podemos decir que resolvía el problema. Permítanme hacer este juego. Supongamos que nosotros somos parte de un proyecto de software, de un desarrollo de software, que tiene que ir entregando valor a su cliente de vez a vez, digamos, de iteración a iteración. Y bueno, dado que esto es justamente, pues se va incrementando valor de cada vez que voy avanzando sobre el proyecto, lo que hago es hacer una primera versión que resuelva el problema, después haré una nueva vuelta donde le agregaré alguna funcionalidad adicional que le agregue valor a mi cliente y así voy avanzando, ¿sí? Esto que yo les estoy diciendo empiecen a acostumbrarse a escucharlo porque es una manera muy, muy común de trabajar en desarrollo de software. ¿Sí? Uno no arma todo el proyecto de una y dice, acá tenés el resultado final. No, normalmente hacemos esto, o sea, vamos entregando valor en forma paulatina, cada vez complejizando un poco más el proyecto que vamos armando. ¿Sí? Entonces podríamos suponer que esta es mi primera versión, o sea, la primera versión que le entregué a mi cliente que ya resuelve el problema hasta cierta medida, pero bueno, tiene un caso en particular que no lo estaríamos considerando, que es el caso de los iguales. Entonces podríamos decirle, mira, esto ya resuelve el problema, pero para el caso de los iguales, por ahora te va a decir que es el mayor, no lo toma en cuenta. En la próxima iteración, ahí voy a agregarle algo a esto para que me agregue el caso, o me maneje el caso de los iguales. Y en la próxima iteración podríamos tener o esta versión o esta versión, que cualquiera de las dos dijimos resolvería el caso de los iguales. Y ahí está la sutileza. Si ustedes miran esta versión, la que estamos parados ahora, fíjense que lo que hace es, para resolver el caso del igual, es hacer algo más que lo que ya teníamos hecho. Pero ¿cuál es la clave? No rompe nada de lo que ya estaba hecho. Porque fíjense que la pregunta, por si es mayor uno que el otro y decir cuál es el mayor, sigue estando tal cual que en la versión 1. ¿Sí? No la cambié, es la misma. Lo que hice fue construir algo más. ¿Bien? En cambio, si vengo a esta rompe, rompe, digamos, lo estoy usando a propósito, ese verbo para que suene como algo grave, pero en realidad a veces hay necesidad, a veces no lo puedo evitar, a veces es necesario romper, ¿sí? Pero digo, en este caso, esta versión agarra lo que ya estaba y lo tiene como que cambiar un poco para recién ahí resolver el problema. Esa forma de trabajar podría traerme algún problema. ¿Por qué? Porque si yo estoy adaptando o modificando algo que ya funcionaba antes, ahora, ¿cómo garantizo que sigue funcionando? O sea, que siga haciendo lo que hacía antes, ¿sí? En cambio, si yo lo que hacía antes lo dejo como estaba y solo construyo algo más, bueno, puedo caminar un poco más seguro con la idea de que lo que estaba, si ya andaba antes, ahora tendría que seguir funcionando. Esto es la sutileza, es como una forma de encarar un problema.
Si yo tengo algo que ya funcionaba, en lugar de romperlo para hacer otra cosa o para mejorarlo, veamos si no me sirve lo que ya tenía. Y si me sirve lo que ya tenía, veamos qué le falta para llegar al nuevo resultado. ¿Sí? A veces se va a poder, a veces no. Lo importante es tenerlo como algo en presente y decir, bueno, a ver, primero hagamos esa evaluación. Che, pará, hasta ahora esto sabe averiguar el máximo entre dos números, pero solo cuando son distintos. ¿Qué hago para ver si son iguales? Bueno, veamos primero si son iguales. Esa sería la forma de pensar de esta versión. Entonces, por eso hace una pregunta antes. En cambio, la forma de pensar de esta es, bueno, para lo que teníamos hasta ahora no resolvió el problema, entonces lo voy a empezar a adaptar, adaptar, adaptar hasta llegar a que resuelva el problema. Y capaz llego, no es que no voy a llegar. Pero quizás en problemas obviamente un poco más grandes que estos, eso me pueda traer algunos problemas adicionales que, además de terminar llegando a una solución que podría terminar siendo menos limpia. ¿Bien? ¿Por qué les comento esto? Porque a mí me gustaría que de a poquito vayan incorporando esta forma de trabajo, ¿sí? En estos primeros ejercicios, bueno, no va a ser tan notable, pero estaría bueno que se tomen esos 5 segundos, 10 segundos de análisis y decir, che, para mí me están dando algo que anda. Resuelvo esto. ¿Cierto? Tengo que resolver otra cosa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que romper lo que estaba para adaptarlo? ¿O algo de lo que estaba todavía me sirve? ¿Bien? El viejo dicho. Si algo funciona, no lo toquen. ¿Bien? Bueno, no es exactamente siempre así, ojo con esto, porque va a haber casos en los cuales lo que está hecho es una porquería, que capaz no lo hicieron ustedes, y entonces capaz sí amerita hacerle todo un recambio en una de esas. Habrá que ver el tiempo del proyecto, si lo justifica, pero bueno, nada, en algunos casos pasa que capaz conviene. Pero por lo menos ténganlo en cuenta, ¿sí? O sea, no arranquen ya con el martillo, empiecen primero evaluando, ¿bien? Bueno, en definitiva, en conclusión, tenemos tres versiones del mismo ejercicio, las tres válidas, pero si ustedes me preguntaran a mí con cuál me quedo, me quedaría con esta. Y para no asustar a nadie, si alguno de ustedes en un examen hicieran esta, por ejemplo, va a estar bien también, ¿sí? No es que se corregiría como mal ni nada por el estilo. Quizás si hubiesen hecho esta y el enunciado les da alguna pista de que hay que considerar el caso de los iguales, y bueno, seguramente sí sería superador haber hecho esta o haber hecho esta. Pero no, esta no estaría desaprobada, digamos. En todo caso, puede ser que baje alguna nota. Dejo para ponerles un poco de contexto y tampoco pensar que es todo tan estricto. Igual la mala noticia es que no les vamos a tomar esto en un parcial. Vamos a tomar algo un poquito más difícil. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? Me rehúso a creer que soy tan claro explicando. Yo Ninguna. tengo una duda, profe, Dale. en la última versión de todas, en Sí. la versión 3. ¿No se le tendría que dar una instrucción a la máquina con el tema de que nos diga cuál es el mayor? Estoy tratando de procesar lo que estás preguntando. No te entendí, perdón. O sea, una vez que haces el if, en la parte del verdadero donde pones lo de esto de num1 mayor a num2, ¿no habría que tener una instrucción que te diga cuál de los dos es el mayor? Si el num1 o el num2. Ok, creo que ahora te entendí. A ver, no es obligatorio lo que estás diciendo, no es obligatorio hacerlo porque fíjate que lo que estamos haciendo es directamente mostrar una salida por pantalla que me dice que el mayor es el que corresponde, o número 1 o número 2. ¿Bien? Ahora, hay una parte en lo que estás diciendo que se podría tomar en cuenta y es lo siguiente. Imagínense que, nada, yo tengo esto armado y en una tercera iteración, si quieren, o sea, después de que ya resolví esto y entregué
este valor al cliente, el cliente agarra y me dice, che, buenísimo lo que armaste, está buenísimo que ahora te tome en cuenta los iguales, pero ¿sabes qué me está pasando? Al usuario no le gusta que no uses tildes. Y no le gusta que la frase no termine con un puntito. Queda desprolijo. ¿Sí? Y es más, al usuario le gusta mucho que cuando le pongas un mensaje de salida, le pongas de entrada, grandísimo usuario, tanto que te quiero, 2 puntos, y después el mensaje. ¿Bien? Entonces me dicen, ¿sabes qué? Necesitaría que me cambies esa parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra tercera iteración? Y una opción sería agarrar acá y decir, más que grandísimo, grandioso usuario, queridísimo a ponerle, queridísimo, queridísimo usuario. 2 puntos. El número, pero ahora con tilde, bla, 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 es el mayor. Bien. Y ahí hubiésemos logrado cambiar ese mensaje. Y de hecho, si mi gramática no me falla, queridísimo, que es una variable brújula, también iría con el centro. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago esto así, después voy a tener que agarrar esto mismo y hacerlo acá, pero con el número 2. Ustedes dirán, bueno, tampoco es tan terrible, copiaste y pegaste y en exactamente 1 segundo lo resolviste. ¿Qué pasa si esto fuese un programa más grande y yo pongo salidas por todos lados y de repente tengo que cambiarlo en todos lados? Vas a ser tedioso, ¿sí? Y obviamente además tiendo a tener más errores, ¿ok? Entonces sería todavía más deseable que en lugar de hacerlo de esta manera, podamos decir, che, pará, el mensaje de salida, hacelo una única vez al final, no hagas un mensaje de salida cada vez, ¿sí? Es más, si este usuario es especialmente exigente, también me podría decir que acá también quiere que diga queridísimo usuario primero, por más que acá diga que son iguales, ¿no? Y lo tengo que cambiar una tercera vez, que acordarme de poner el puntito al final, tal cual me lo pidió. Entonces yo podría haber hecho esto y entregar esto como tercera iteración. Y el usuario, el cliente, digamos, quien va a terminar haciendo uso de este programa, ni se enteró que yo para hacer este cambio, en realidad lo tuve que hacer en 3 lugares diferentes. ¿Bien? Porque el usuario va a ver el programa funcionando, no le va a importar cómo está internamente. Entonces hay veces que nosotros los cambios que podamos querer hacer en nuestro programa no son específicamente para el usuario final, sino que son para solucionarnos un poco la vida futuro a nosotros como programadores y además, sobre todo también esto, a nuestro equipo de trabajo y quién sabe quién lo va a agarrar. Entonces, yo no quiero que me piquen las orejas el día de mañana porque me están recontraputeando, voy a tratar de hacer las cosas bien. De la misma manera que voy a esperar que quien trabaje conmigo también haga las cosas bien para cuando yo tenga que hacer algo, retomar algo que haya hecho otra persona. ¿Bien? Y esto se hubiese resuelto de una manera bastante simple, para no tener que cambiarlo en 3 lugares. Y ahí viene lo que preguntabas recién. Yo podría tener una variable, una tercera variable, por ejemplo, max, ¿bien? Y decir acá, max es igual a num1, max es igual a num2, y entonces acá, en lugar de mostrar o num1 o num2, mostramos una única vez a max. Y gane un poquito, ¿no? Porque ahora el mensaje de salida está una sola vez. Más allá, ahora vemos qué hacemos con el caso de son iguales, ¿sí? Pero, por lo menos en esta versión, ya la parte de cuál de los dos es mayor, la resuelve con una variable y después el mensaje es el mismo, porque lo que me preocupa es simplemente por cargar la variable con lo que corresponda, ¿está bien? Eh, pero no tengo que escribir todo el mensaje de vuelta, solo la parte que varía, que es la variable.
es lo que escribo de vuelta. ¿Bien? Entonces, bueno, esto podría resolver o podría contestar lo que decían recién de que no convendría asignarlo a una variable. Bueno, sí, se podría y quedaría incluso un poco más mantenible en el tiempo si lo hacemos de esta forma. A veces puede pasar que ustedes digan, sí, está bien, esta solución capaz es un poquito más mantenible, no es tampoco, wow, miren qué maravilla, o sea, vuelvo a lo que dije originalmente, cualquiera de estas versiones sería correcta, hay algunas que son, en todo caso, más correctas que otras, este, pero eh, alguno podría argumentar, sí, pero estás usando una variable más. Bueno, sinceramente no me importa. No me importa en lo más mínimo usar una variable más. Si esa variable más aporta la mantenibilidad de mi programa, es mucho más fuerte el criterio de que el programa sea más mantenible de que use un poquitito más de memoria. ¿Sí? O sea, porque estamos hablando en definitiva de 4 bytes más. En computadoras que hoy en día, o teléfonos que hoy en día, trabajan con gigas y gigas de memoria. Entonces, la verdad que no nos cambia nada. Diferente sería si de repente una solución para resolver el problema hace uso de, no sé, 100 variables más que otra. Bueno, ahí lo discutimos, ahí seguramente hay algo que no, que se puede ajustar diferente. Pero cuando las cosas son tan así, poco, hay poca diferencia y están muy pegadas, bueno, el criterio no va a ir por la cantidad de memoria que usen, ¿está bien? Sino que va a ir por temas como mantenibilidad, legibilidad del código y cosas por el estilo. Eso es lo que voy a preferir. ¿A alguien se le ocurre cómo resolver para que además de esto que estamos haciendo hasta acá, también podamos escribir una sola vez el queridísimo usuario, sí, queridísimo usuario, tanto del lado de donde mostramos el mayor como del lado donde mostramos el son iguales? Dale, Maca. Se podría poner ¿cómo se llama? Un bloque de salida arriba antes de las comparaciones que diga queridísimo usuario, dos puntos y Ok, bien. después. Es una alternativa, bien. eh, O sea, vos decís hacer esto. claro, Bueno, me lo voy a copiar. No, soy medio vago para escribir. O sea, lo dejamos así. Bien. Y entonces nos ahorramos de tener que escribirlo en cada parte. claro. Bien. No es la respuesta que estaba esperando, pero resolvería el problema. Así que está bien. ¿Sí? Es correcta. ¿Alguna otra forma? Se me ocurre, no sé si está bien pensada, bien planteada, hacer una constante que sea string que diga queridísimo usuario, y después mostrar esa variable en ambas veces. Sí, ok, bien. Primero, una pregunta que les hago a todos. ¿El concepto de constante lo vieron creo que en el B no lo vimos todavía, ¿no? No lo habíamos visto, ¿no? ¿En el C lo vieron? No, por ahora no. ¿No? Bueno. Ok, entonces hagamos una cosa. La versión con la constante vamos a dejarla para dentro de un ratito. Apliquemos primero lo que es una constante. Pero bueno, podría ser una variable en lugar de una constante, no, no cambia mucho. O sea que yo, digamos, tomo un poco lo que está diciendo, perdón que te perdí el nombre, ¿sí? Dijo, agarremos esto, agarremos una variable de tipo string, por ejemplo, mensaje, vamos a ponerle nombre, y esta primera parte ya la ponemos acá, ¿sí? Entonces, si tengo este mensaje acá, yo ahora podría decir así. Es muy parecido a lo que planteó Maca, con la diferencia de que en lugar de ya mostrarlo ahí, solo lo cargamos en una variable y después a esa variable la concatenamos con el resto del mensaje. ¿Bien?
Si no, lo que puedes hacer es setear un string, o sea, volviendo al concepto de usar un string, directamente setearlo según el resultado de cada if y mostrarlo en un mensaje final después, pero es redundante porque ya hay una resolución similar. Ok, me gusta igual, ¿eh? A ver, eso les iba a decir. ¿Qué pasa si cuando el usuario pone dos números diferentes, me dicen, ahí tenés que referirte al usuario como queridísimo usuario? En cambio, cuando el usuario ponga dos números iguales, en lugar de decir queridísimo usuario, tiene que decir, cuidado, usted usuario ha puesto dos números que son iguales. O sea, lo que voy es, les estoy cambiando el control, le estoy haciendo trampa, sí, efectivamente, pero esto pasa también en la vida real. El cliente se arrepiente, cambia, refina la primera versión de lo que había que hacer y cambia, agrega cosas, cambia cosas. Bueno, che, ¿sabes qué? No queda bien en el igual, queridísimo usuario. Que acá diga, ojo, cuidado, para que el usuario se entere que hizo algo que no estaba bien o que no era lo esperable. Y ahí tomo la que dijeron recién. Entonces, vamos a hacerla todavía más fácil. Vamos a hacer una sola salida abajo de todo. Bien. Y acá entonces pondríamos un mensaje de un lado y un mensaje del otro. Este mensaje lo voy a cambiar a que sea una variable sin asignación. Bueno, el queridísimo usuario, si quieren, se los dejo, no pasa nada. No me, no me suma realmente al ejemplo, pero bueno, si quieren, ahora lo agregamos para que. Pero bueno, acá tienen otra alternativa, ¿ven? O sea, en esta alternativa, el mensaje también es el string que vamos mejorando, vamos cambiando, vamos adaptando según por qué rama del algoritmo yo estoy avanzando. Y recién abajo de todo mostramos esa única salida, ¿sí? Eh, es una alternativa. Y esto se podría combinar sin ningún problema con lo anterior. O sea, si yo tengo que a todos los mensajes ponerles de entrada un queridísimo usuario o lo que sea como prefijo, bueno, lo podríamos tener. ¿Sí? Lo podríamos tener y concatenarlo al mensaje actual. ¿Bien? Esta alternativa de solución que tenemos acá, lo que si quieren podríamos decir que suma, es que en términos de estructura de programa, toma los datos al principio, los procesa en el medio y los muestra al final, ¿sí? O sea que podríamos pensar que tiene como bien ordenado dónde hace cada cosa. Eh, es hilar bien fino, digamos, sinceramente no es tan importante llegar a esto, sino con que nos quedemos con la versión donde la salida se hacía por un lado para los mayores de este lado y por otro lado para el igual por este lado, ya estamos, digamos, con eso alcanza. Eh, Hasta ahí ya lo hubiésemos logrado bastante. Pero si quisieran hacer una cosa así, bueno, tienen un ejemplo posible y de paso aprovechamos para practicar algunos conceptos que venimos viendo muy poquito por el momento, como las concatenaciones, la declaración de variables de tipo string, etcétera. ¿Bien? Bueno, nada, ahí tienen otra entonces versión del problema que resuelve el mismo problema con algunas variables más. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, quédense con la que más les haya gustado. Cualquiera de estas es correcta. El objetivo de base, en definitiva, de todo esto es hacer uso del if, ¿sí? O sea, poder empezar a ganar confianza en el uso de los if. A partir de ahora, obviamente, todos los ejercicios de actividad número 2 pretenden que ustedes trabajen con if. ¿Bien? Esa es la idea. Bien. Bueno, entonces, habiendo entendido esto,
Ahora yo voy a ir derecho, les voy a dejar el ejercicio 13, se los voy a dejar como tarea, para que lo intenten resolver ustedes. Es casi igual al 12, o sea, lo que pide es muy similar, con la diferencia de que ahora me dice cuál es el máximo entre tres números. ¿Bien? Y esa diferencia van a ver que les va a generar algún que otro conflicto. No es tan trivial hacer un máximo entre tres como lo era entre dos. Así que bueno, nada, rómpanse un poco la cabeza, a ver cómo sale, ¿sí? Obviamente tomen como referencia el de los dos números, ¿sí? Y si encuentran una posible solución a ese problema, los desafío a que después traten de encontrar otra posible solución al mismo problema. Y si encontraran una segunda posible solución al problema, los desafío a que encuentren una tercera. ¿Bien? Suelen aparecer al menos tres formas diferentes de pensar este ejercicio 13. Con que salga una, estamos recontra bien, ¿sí? Y cualquier otra cosa, suma. Si trabajaran en equipos, como yo les recomendé que hicieran, es muy probable que acerquen más la posibilidad de que aparezca más de una solución, ¿sí? Y no solo una. Pero bueno, háganlo y a lo sumo, en todo caso, la clase que viene, si se trabaron con algo o no salió o quieren preguntar lo que sea, lo vamos viendo. Ejercicio 11. El ejercicio 11 es un ejercicio bastante trivial, pero para poder resolverlo en forma práctica, tendrían que trabajar con lo que vamos a llamar, o lo que se denomina, más que vamos a llamar, porque no lo vamos a llamar nosotros, ya se llama así, el resto de la división, ¿sí? ¿Cómo sé yo? O lo que me pide el ejercicio 11 es saber si un número es par o impar, ¿bien? Bueno, hay que hacer uso de un if para ver si el número es o no divisible por 2. Esa es la manera de saber si es par o impar. Para saber si un número es divisible por 2, quiere decir que al dividir ese número por 2, me tiene que dar resto 0. ¿Ok? O sea, el resto de la división tiene que dar 0. En cambio, si al dividirlo por 2, el resto de la división no es 0, y concretamente al ser 2, el resto podría ser solamente 1, en ese caso es impar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el resto de la división? Para eso tienen que hacer uso de otra instrucción que hasta el momento no vimos. Te la comento acá con un ejemplo. Y, perdón, tengo una duda. Dale. ¿Y si ahí el número es cero? 0 dividido 2 es 0. ¿Es cero? Ok, pensé que... ¿Sí? No es lo mismo al 0 dividirlo por cualquier número, que da 0, que tratar de dividir cualquier número por 0. Eso es un error, ¿sí? O sea, lo que no podés es dividir por 0. Pero sí podés dividir al 0 por lo que vos querés y te va a dar 0. ¿Bien? Bueno, la manera de saber el resto de una división es haciendo uso de esto, del porcentaje. ¿Bien? Entonces, si yo digo resto es igual a el número que sea, resto 2, lo que estoy diciendo es asigname en la variable resto lo que te devuelva al dividir a ese número por 2, pero no quiero saber el resultado, quiero saber el resto. Entonces, supongamos que, no sé, el número es 15, si yo digo resultado es igual al número dividido 2, bueno, esto me terminaría devolviendo que el resultado es igual a, si estoy con un resultado de tipo double, me va a decir 7.5. Y si estoy con un resultado de tipo entero, me va a decir que el resultado es 7. ¿Bien? Entonces, cuando la Esto fue división... una consulta Sí, antes que sigamos. ¿Se puede? sí, Si yo estoy dividiendo dos números enteros, ¿el resultado me puede salir un double si pongo la variable resultado como un double? no. Tenés que hacer algo más que, entiendo que lo van a ver del lado de THP, eso, que es castear alguno de los dos números a double para que el resultado te dé double. ¿Sí? Esto es Estaba pensando en 3 dividido una 2, por característica ejemplo. de Java en realidad, ¿sí? No es una característica del diagrama. En el diagrama yo te tendría que decir que si vos dividís dos números enteros y te da un resultado double y lo guardás en un double, te debía de guardar en un double. Pero en Java eso no funciona así. En Java
respeta el mismo tipo de dato de la operación que estés haciendo. Entonces, si vos estás operando con números enteros, el resultado te lo va a dar en entero y te va a truncar los decimales que pudieras tener ahí. Listo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Le tenés que hacer como cierta trampita a Java. Le tenés que decir, che, hacé de cuenta que uno de los dos es double. Y al hacer eso, cree que es double y por lo tanto el resultado te lo devuelve en double y te toma los decimales. ¿Bien? Ahora, si ese double vos se lo Gracias. asignás a una variable de tipo entera, te va a perder los decimales también. O sea, obviamente el resultado lo tenés que guardar en una variable de tipo double para que te lo mantenga. ¿Bien? Claro, yo lo estaba pensando por un 3 dividido 2, que te tiene que dar un 1,5. ¿Qué pasa en estos casos? Si te Claro. guarda el 1,5 o el 1. Por eso, depende de eso. Es algo que el ejercicio, si no recuerdo mal, creo que es el 2 de la práctica. Es el promedio que dividen por 3. Es un ejercicio que cuando lo pasen al lenguaje, no sé si ya lo tuvieron que hacer del lado de THP, les va a aparecer toda esta problemática que están planteando, ¿sí? Que es que según cómo tomen el dato, si lo dividen por número entero, si lo convierten a double, etcétera, bueno, va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar el resultado. Cuando yo les hablo del resto de una división, en realidad estoy hablando de una división entera, porque si fuese una división double no tiene resto, porque me va a dar con los decimales correspondientes y ya ¿está bien? O sea, las divisiones con decimales no tienen un resto, ¿ok? Este, justamente acá lo que nosotros queremos ver es qué pasa con la división entera para ver si un número es divisible por el otro, ¿está bien? Si el número es divisible por el otro, el resto va a dar 0 en una división entera. En cambio, si un número no es divisible por el otro, me va a dar un resto diferente a 0. ¿Bien? Entonces, si yo sigo con este ejemplo del 15, bueno, si el resultado es double, ya está, es 7,5 y no pasa nada. Ahora, si el resultado es entero, me va a dar 7, pero en realidad yo sé después si hago 7 por 2, esto me da 14, no me da 15. Entonces uno diría, bueno, entonces, ¿cuál es el resto de esta división? Es hacer el número original menos el resultado que me dio a mí al multiplicarlo de vuelta, y el resto es 1. ¿Sí? Bueno, toda esa cuenta que estamos haciendo ahí se resuelve con esto, haciendo esto. O sea, si esto fuese un 15, hacemos así y eso me va a devolver un 1. ¿Bien? O sea, solito eso me obtiene el resto, no el resultado, el resto de la división. ¿Bien? Bueno, para el ejercicio 11 ustedes tienen que hacer uso de esto. O sea, tienen que hacer uso de este operador, del operador porcentaje que me va a devolver el resto. Y preguntar cuánto quedó ese resto, si ese resto quedó en 0 o no. Y según si quedó en 0 o no, ustedes tendrían que definir si se trata de un número par o impar. ¿Bien? Bueno, ese entonces también les va a quedar para que lo traten de resolver. Si se traban, una vez más, lo vemos la próxima. Bien, vamos ahora con el ejercicio que me va a importar a mí ahora, que es el ejercicio 14. Este sí nos va a servir para introducir un tema que recién apareció, que era el tema de los conectores lógicos. Acá lo que vamos a tener que empezar a pensar es condiciones lógicas que son un poco más complejas. O sea, que ya no es preguntar una sola cosa, sino que queremos preguntar más de una cosa a la vez y sacar algún tipo de resultado de eso. ¿Bien? Y entonces fíjense que el ejemplo que nos da acá es de una montaña rusa que se llama Infierno en las Alturas y tiene una serie de requisitos para poder ingresar a esta montaña rusa. Me está diciendo que para que alguien pueda ingresar a la montaña rusa tenemos que tener al menos 7 años y medir más de 1,50 m. ¿Bien? Teniendo esto en consideración, entonces me pide armar un programa que, dado una edad y una altura, yo pueda decidir si esa persona está o no en condiciones de ingresar. ¿Bien? Y después me pide que lo probemos con estos ejemplos que aparecen acá. Entonces, ¿qué les parece? Juan, ¿ingresa o no ingresa a Infierno en las Alturas? No, 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 no ingreso. afuera. se queda mirando. Sí, la mira de abajo, sí. ¿Por qué? Por la edad. Claro. Y la Por la edad y por la No cumple altura. con ninguno de los Por dos. ambas. Claro, no cumple con ninguno de los dos. Bueno, particularmente en el chiquito. caso de Juan estaba en problemas, porque no cumple ni con la edad ni con la altura. ¿Sí? O sea, ninguna de las dos cumple. ¿Qué pasa con María? No tiene la altura. No tiene altura. Ok, María por la edad zafaría, pero es petiza.
para la montaña rusa. ¿Bien? ¿Y con Luis? Luis que pasa Sí, por las dos. Luis pasa. Pasa por Luis altura y por pasa. edad. Luis pasa, se ríe de todos los que se quedaron mirando y se sube. Quizá. El único de los cuatro. ¿Y Ana? No, ni a palo. No, cumple con la edad, pero no cumple con la altura. Es un caso similar al de María, ¿ven? ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense que para poder ingresar tendríamos que estar cumpliendo las dos condiciones, ¿sí? O sea, tendríamos que estar cumpliendo que nos da la edad, pero también nos tiene que dar la altura, ¿ok? Entonces, la manera de poder resolver esto podría ser, digo, una forma con lo que vinimos conociendo hasta el momento. Yo podría hacer un primer if preguntando por la edad, y si ese primer if por la edad me da OK, recién ahí adentro hacer otro if preguntando por la altura. Y si ese segundo if adentro del anterior también me da OK, ahí diría podés entrar, ¿no? Esa sería una manera. Con un if abajo del otro, un if adentro del otro. ¿Bien? La otra manera es poder preguntar todo al mismo tiempo. Y eso es lo que vamos a querer hacer ahora. Y para eso vamos a trabajar con algo que se conoce con el nombre de conector lógico, ¿sí? Los posibles conectores lógicos con los que vamos a usar, o que vamos a trabajar nosotros, son, esperen que vuelvo al pizarrón, son el I y el O. El I y el O. El I, que en inglés lo vamos a conocer como AND, y en Java, y es como lo vamos a terminar usando nosotros para todo, así que acostúmbrense a verlo de esta manera, una vez más para ir alineados con el lenguaje, en Java esto se ve con ampersand, ampersand, doble ampersand, ¿sí? Cuidado una vez más con esto, porque Java requiere que sean dos ampersand, no uno solo. Ustedes ponen uno solo, van a estar haciendo otra cosa. Entonces, a no olvidarse que el I en Java es doble ampersand. ¿Bien? Es una de estas, yo diría, de estas teclas o de estos caracteres que quizás hasta el momento uno no los usaba demasiado y de repente cuando empiecen a programar lo van a usar todo el tiempo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el OR. El O en inglés sería OR, y acá es todavía más raro que usen este carácter en la vida cotidiana. Pipe, ¿sí? Ese es el OR. Doble pipe. El pipe, búsquenlo, está en el teclado cerca del 1 o arriba del 1, depende del teclado que tengan. Bueno, acostúmbrense porque lo van a usar todo el tiempo también, ¿sí? Cada vez que tengan que hacer una condición lógica, que trabaje con un conector lógico de tipo O, van a tener que hacer uso del pipe. ¿Bien? Bueno, y fíjense cómo funciona esto. Supongamos que yo tengo una condición lógica cualquiera, no importa, la que sea. Y la tengo que poder conectar con otra condición lógica cualquiera. Y la quiero conectar con un I. ¿Bien? Las opciones serían que la primera sea verdadera, que lo voy a hacer con tab para que me quede más encolumnado, en lugar de con espacios. Que la primera sea verdadera y la segunda sea verdadera. Esa sería una alternativa de combinaciones. La segunda sería que la primera sea verdadera, pero que la segunda sea falsa. Después, la otra alternativa podría ser que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera. Y la última, que la primera sea falsa y la segunda sea falsa. Y ahí tenemos todas las posibles combinaciones de dos condiciones, ¿no? En definitiva. Bueno, en el caso de un I, y esto lo pueden interpretar como en la vida real, ¿sí? Mañana yo tengo que hablar con un cliente y también hablar con uno de los miembros de mi equipo. ¿Sí? Acabo de hacer una afirmación. Entonces, si cuando pase el día de mañana yo hablé con un cliente y también con uno de los miembros de mi equipo, voy a haber cumplido lo que dije que iba a hacer, ¿no? Ahora, si yo hablé con el cliente, pero no hablé con uno de los miembros del equipo, les mentí. Y si hablé con uno de los miembros del equipo y no hablé con mi cliente, también les mentí. Y si no hablé ni con mi cliente ni con un miembro del equipo, también les mentí. ¿Ok? Entonces, si yo conecto esto con un I, en el único caso que esto da verdaderos es si se cumplen las dos cosas.
En cualquier otro caso, va a dar falso. Eso es lo que hace el if. Es un conector lógico que lo que garantiza es que si dio verdadero es porque las dos partes de la condición que estoy conectando dieron verdadero. Se cumplieron las dos. Y después tenemos el O. Acá, ojo con este porque este no es tan... A ver, tiene un detalle, si quieren, un detalle con respecto a lo que uno usa en el lenguaje coloquial. Por ejemplo, si yo le dijera, voy a comer una milanesa napolitana con papas fritas o un bife de chorizo a caballo, si yo digo eso, ustedes podrían decirme, sos un gordo, puede ser, pero además podrían decirme que voy a comer una cosa o la otra, no las dos, ¿sí? Sin embargo, el o que usamos nosotros en programación, este o, si yo hiciera las dos cosas, me comiera la milanesa y el bife porque tenía mucho hambre, bueno, en ese caso también me va a decir que está ok, ¿sí? Por más que sea un no. Y si comiera alguna de las dos, aunque no las dos, también me va a decir que está ok. ¿Cuándo va a estar mal? Solo cuando no coma ninguna de las dos. ¿Bien? Entonces fíjense, en el caso de lo, da verdadero tanto cuando las dos son verdaderas o como si alguna de las dos son verdaderas, dejando el falso para cuando no se cumple ninguna de las dos. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer uso de un no? Cuando me alcance con que alguna de las dos condiciones se cumplan para que esto dé verdadero. O dicho de otra manera, que dé falso cuando las dos son falsas, pero eso vale tanto para el i como para el o. ¿Bien? ¿Alguien había levantado la mano? ¿Se arrepintió? Ya lo contestamos recién. Pareciera que sí. Bueno. Comentario adicional. Existe el o exclusivo, que sería así el que usamos en el lenguaje coloquial. O sea, el o que cuando las dos son verdaderas también da falso, pero no lo vamos a usar. Si alguno lo quiere averiguar y quiere ver para qué sirve y cuándo se usa, o con algún ejemplo donde tenga sentido, lo googlean, lo chat GPTean y ya está, y lo van a encontrar. Pero, pero nosotros con estos dos estamos, ¿sí? O sea, con estos dos ya nos podemos manejar sin problemas, ¿bien? Así que vamos a hacer uso del i y del o, según lo que haya que hacer, ¿bien? Y estos son los dos conectores lógicos con los que vamos a trabajar. Y hasta acá podríamos decir que somos felices. El problema va a empezar a aparecer cuando tengamos que combinar varios de estos en una misma condición. Y nos va a pasar, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos donde esto nos pase. Donde de repente sea, pasa esto y esto, o pasa esto otro y esto otro, o, bueno, va a pasar, ¿sí? Nos va a pasar algo así. Bueno, vamos a tener que amacarnos un poco al principio hasta que nos acostumbremos. Y una vez que nos acostumbremos, bueno, ahí ya cada vez le vamos a ganar más fluidez y lo vamos a poder manejar bien. Entonces... Volviendo a nuestros diagramas, vamos a hacer el ejercicio 14. Me está diciendo que me tienen que informar eh, la edad y la altura. Yo voy a agregar el dato del nombre también, aunque no lo voy a usar más que para mostrarlo por pantalla, porque bueno, en el ejemplo aparece un nombre, nada más que por eso. O sea que en definitiva necesito una, dos, tres variables. Para la edad me alcanza con un entero, en cambio para la altura voy a necesitar un double. Esta es la parte que yo espero que día a día les resulte más repetitiva y que no haya muchos problemas con esto, ¿no? O sea, simplemente voy a pedir los tres datos.
Bien, ahí tengo los tres datos ingresados. Ahora, teniendo esto, a mí me gustaría poder hacer un if, un solo if, no más de un if, un solo if, donde haciendo uso de los conectores lógicos me permita validar si la persona está en condiciones de ingresar a la montaña rusa o se queda afuera. ¿Qué ponemos ahí? Los ayudo, miren, miren qué bueno que hoy estoy re bueno. Ahí los ayudo. ¿Mencionaba si era Vean obligatorio ustedes. las dos condiciones? Sí, sí, son obligatorias las dos. Sí, entonces un Es AND con el i, ¿no? con Claro, los un and. datos. Pongo el if. Ujú. ¿Y qué va de Sí. este lado y qué va del otro lado? De Que ese la lado, iría tipo si es que se cumple edad y altura. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Si edad mayor a 7, sí, 7. Sin... ¿Mayor igual no sería? Claro. Ah, mayor o igual puede Claro, ser, mayor sí. igual, perfecto. Igual, ¿cómo dice Mayor el igual a enunciado? 7. ¿Cómo dice el Y enunciado? se requiere tener al menos 7 años y O sea, medir con más 7 ya de entra, 1,50. ¿no? Claro, con Claro, 7 ya entra. Entonces sí, mayor o igual a 7 y y altura mayor o igual Mayor o igual al a 1,50. 1,50. mayor igual o mayor. No, mayor Mayor igual también. igual. Sí, porque es lo mismo. ¿Cómo dice el Dijo enunciado? por la... Medir más de 1,50. Ah, bueno, más. Si somos precisos, obviamente es un detalle, desde ya que no es importante, pero si somos precisos con lo que pide el enunciado, acá sería un De mayor, mayor 2. ¿no? Entonces, bueno, y muy bien, efectivamente es un I, ¿ok? Porque tiene que cumplir las dos partes para que pueda entrar. Con que solamente tenga la edad no alcanza, con que solamente tenga la altura tampoco alcanza, tiene que cumplir las dos, ¿sí? Entonces, como tiene que cumplir las dos, lo conectamos con un I. Y al conectarlo con un I, lo que estamos logrando es que efectivamente es solo de verdadero cuando las dos son verdaderas. En cualquier otro caso, o porque las dos son falsas, o porque alguna de las dos son falsas, me va a decir que no puede ingresar. ¿Bien? Esa es la idea de este ejercicio. Supónganse, ahora enseguida vamos a encarar el 15, que van a ver que tiene justo una variante sobre esto, pero antes de encarar el 15, supónganse esto. Imagínense que cambian las reglas de esta montaña rusa y me dicen, che, ¿sabes qué? Ahora le hicimos todavía más infierno, es súper infierno en las alturas, y entonces ahora hay que tener al menos 1,70 m de altura y hay que tener una edad de al menos 10 años. ¿Ok? ¿Qué harían? Pondría la Ah, edad infame. mínima y la altura mínima en dos variables distintas. Ok, bien, a eso iba, ¿sí? Uno podría agarrar, y efectivamente, la versión, si quieren, más directa, vendría a decir, bueno, venís acá, pones un 10, y venís acá, pones un 7, y estamos, ya está, listo, terminé. ¿Cuál es el problema de esto? Contextualicémoslo un poco. Esto es parte de un control que se hace en un sistema de parques de diversiones, que es mucho más grande, que tiene miles de líneas de código, donde el número 7 y o el número 1.5 pueden estar apareciendo para cualquier cantidad de cosas a lo largo de mi programa, ¿sí? Y yo justo tengo que ir a ver a dónde se hace el control este y adaptar y cambiar esto por un, no sé, por ejemplo, yo podría decir, bueno, agarrás en tu editor de texto, que tan bueno es, apretás control F, buscás y vas a encontrar un 7 en algún momento. ¿Y qué pasa si encuentro 58 7? Voy a tener que estar mirando cada uno de esos 7 a qué corresponde. A ver si ese 7 corresponde a la edad o cualquier otra cosa. Capaz 7 es lo que vale la entrada. Capaz 7 es la cantidad de veces que me puedo subir a cierto juego que no tiene, que tiene un límite de cantidad de accesos por día. Yo qué sé que puede ser ese 7, ¿sí? Y lo mismo en el 1.5, ¿bien?
Entonces, en lugar de hacerlo en forma explícita con un valor fijo, ahí vamos a aprovechar este ejercicio y vamos a pasar a trabajar con un valor constante, ¿sí? Este que tienen acá. ¿Cuál es la idea de una constante? Como su nombre lo indica, el objetivo de una constante es tener un valor que a lo largo de todo mi programa no varíe, ¿sí? Pero que me permite identificarlo con un nombre amigable. Entonces, en el momento que yo necesite cambiar ese valor por otro valor, puedo directamente ir a la constante y cambiarle ese valor y nada más. No tengo que andar rastreando en todo el programa a dónde lo uso. Ejemplo, voy a necesitar una constante llamada edad mínima y le pongo un 7. ¿Bien? Y bueno, ya que estamos, me armo la otra. Para la altura mínima. Teniendo estas dos constantes armadas, como ven acá, fíjense que la diferencia entre una constante y una variable es bastante sutil. Es este adaptador que tiene adelante, que se llama final. Ese adaptador que está adelante llamado final es lo que me indica que este valor es final, no va a cambiar más. O sea, es un valor que queda y no lo puedo cambiar más. Si yo intentara cambiar este valor a lo largo del programa por otro valor, me va a tirar un error de compilación, ¿sí? O sea, no me lo va a permitir hacer. Con lo cual, es una forma de controlar de que efectivamente este es un valor que yo no quiero dar la posibilidad de que se cambie en el futuro. Entonces, teniendo la constante armada, ahora en lugar de hacer uso del valor explícito, donde la necesite usar, la uso. ¿Bien? Y si yo tuviera que cambiar alguna regla y me dijeran, che, pará, ahora la edad mínima es 10, como decíamos recién, a mí la verdad que ni me interesa dónde la usemos dentro del programa, porque yo voy a ir nada más que acá arriba y donde diga edad mínima voy a cambiar un 7 por un 10 y automáticamente todo sigue funcionando. ¿Ok? Entonces ese es el objetivo de hacer uso de constantes. Me aporta, una vez más, a la mantenibilidad de mi programa. ¿Sí? Me permite más rápidamente hacer este tipo de adaptaciones. Y la verdad que no cuesta mucho. Es cuestión de ponerlo con un valor fijo, un nombre fijo, y después usarlo. Nada más que eso. ¿Es más rápido poner directamente el número? Sí. Pero la manera, trabajando con una constante, me aporta la mantenibilidad. Entonces, acá vamos a apostar siempre a la mantenibilidad. Con lo cual, cada vez que detectemos algún valor que pudiéramos trabajarlo con una constante, va a ser bienvenido a hacer uso de esa constante. ¿Bien? En lugar del valor fijo. No es un tema especialmente importante, o sea, digo, a lo que me refiero es que nadie va a desaprobar un examen por no hacer uso de constantes. Sí puede hacer la diferencia entre la mejor nota o una nota más baja. ¿Bien? Entonces, si alguien no usa constantes y tiene todo bien, no va a llegar al 10. ¿Bien? Es una picardía que simplemente por no hacer uso de constantes no lleguemos a la nota alta, a la más alta, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. Ahora, si alguien está entre un 4 y un 2, no se va a sacar un 2 por no usar constantes. Si se saca un 2 es porque tiene otro tipo de problemas también, ¿sí? Pero bueno, consejo, úsenlas. Cada vez que vean valores que están así como números mágicos, los llamamos nosotros, en lugar de usar un número mágico, armen una constante, pónganle ese valor y después lo usan en los lugares donde lo necesiten. Y además, fíjense que no solamente aporta la mantenibilidad en cuanto a posibles cambios, sino también a la lectura. Para mí queda más claro el if ahora, ¿no? Porque dice, si la edad es igual, es mayor o igual a la edad mínima, bueno, no me importa si es 7, lo que me importa es que es la edad mínima que yo definí. ¿Está bien? Y lo mismo con la altura. Y si la altura es mayor a la altura mínima. ¿Bien? Entonces, bueno, son todos pro, menos el hecho de que hay que escribir un poco más. Entonces, eso la verdad que no es una contra. Escribamos un poco más y usemos constantes. ¿Ok? ¿Notan algo más con la constante, algo que les llame la atención? ¿Sería más fácil modificar si hay que cambiar algo? Ok, ¿y algo más? Nombre, todo mayúscula. Eso mismo. La nomenclatura. Bien. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos empezado a hablar un poquito de esto?
de que vamos a hacer lo posible para respetar ciertas reglas son convenciones de cómo escribir las cosas en realidad, ¿está bien? Podríamos llegar a pensar que es una buena práctica. Pero más que buena práctica, en realidad estamos hablando de convenciones. O sea, ustedes van a agarrar un código hecho en Java por cualquier otra persona y si respeta estas convenciones que están, eh, diría yo, soportadas en forma genérica, bastante establecida, puede haber excepciones, pero la gran mayoría de la gente lo usa, lo hace de esta forma. Bueno, van a ver que van a verlo de esta forma. Van a ver, por ejemplo, si yo hago uso de una variable, como estas que estamos usando acá, fíjense que siempre las variables las estamos escribiendo en minúscula. ¿Bien? Teníamos también una versión de las variables que en algún caso apareció, a ver si está por ejemplo, ven acá, en este ejercicio, en el primero de todos, que teníamos una variable que tenía dos palabras como parte de su nombre, y entonces lo que habíamos dicho es que a partir de la segunda palabra, la primera letra la escribíamos en mayúscula. ¿Para qué? Para que sea más fácil a la lectura, ¿sí? Y si esto tuviese más palabras, que también puede llegar a ocurrir, nombre, usuario, que me ingresan por teclado. Bueno, es un disparate escribir una variable así, ¿no? Pero ponele que aparezca una cosa así en algún lugar, obviamente a modo extremo. Fíjense que cada una de las palabras de esta variable arrancan con la primera letra en mayúscula. ¿Bien? Bueno, esta forma de escribir las variables es conocida con el nombre de camel case. ¿Sí? Camel sería camello. ¿Por qué? Bueno, nada, se supone que cada mayúscula sería como una joroba de ese camello. Comentarios al margen, es lo que se interpreta. Entonces se dice que esto es camel case. ¿Bien? Nosotros vamos a estar haciendo uso de camel case para muchas de las cosas que trabajemos a lo largo de nuestros programas, por ejemplo, para las variables. ¿Bien? Ahora, si volvemos al ejemplo acá de las constantes, fíjense que las constantes no respetan un camel case. ¿Bien? De hecho, si yo miro esto, la manera de darme cuenta que esta constante tiene dos palabras es porque la estoy uniendo con un underscore. ¿Bien? O un guión bajo, si quieren en español. Este guión bajo lo que hace es justamente, una vez más, facilitarme la lectura. O sea, al yo tener más de una palabra en la constante y separarla con un guión bajo, permito leerla mejor, entender mejor lo que dice. ¿Bien? Una vez más, aportamos a la mantenibilidad. Pero ¿por qué lo hacemos de esta otra manera? Justamente para poder rápidamente distinguir cuándo estoy haciendo uso de una constante y cuándo estoy haciendo uso de una variable. ¿Bien? Si yo escribiera las variables igual que las constantes, tendría que ir hasta arriba de todo a la definición para ver si eso era o no una constante o una variable. Entonces, de vuelta, una convención es, entonces, para las constantes no usemos camel case. Usemos otro tipo de nomenclatura, que es esto de ponerle un guión en el medio es como que va formando una viborita. Esa viborita se le dice snake case. ¿Sí? Ahora, el snake case yo podría tenerlo en minúscula o en mayúscula. ¿Bien? Esto lo habrán visto en el chat. Si ustedes escriben todo en mayúsculas es que les están gritando. ¿No? O sea, si ustedes ven a alguien que les escribe todo en mayúscula o no tiene idea, que puede pasar, sobre todo si, no sé, mi abuela, por ejemplo, puede llegar a escribir todo en mayúscula. Pero si no, si más o menos tiene alguna regla de chats, normalmente escriben en minúscula y si de repente se enoja alguien en chat, ¿qué hace? Pone todo en mayúscula. Y ahí te están gritando. Entonces, particularmente para las constantes, como las ponemos en mayúscula, decimos que la nomenclatura es Screaming Snake Case. Screaming Snake Case. Lo dije bien, Facu, ¿no? Así es. Screaming Snake Case. Perfecto. Bueno, Screaming Snake Case. ¿bien? Screaming es gritar, gritando. ¿Está bien? Esa sería la manera de decirlo. Entonces, para las constantes hacemos uso de Screaming Snake Case. En algunos otros lenguajes, no pasaría en Java, tenemos el snake case, sin el screaming. Esto es snake case. O sea, en lugar de hacer que la primera letra esté en mayúscula, hacemos que separamos la constante, las palabras bueno, constante, variable, lo que sea,
con el guión bajo, pero en minúscula. Eso es snake case solamente, sin el screaming. Particularmente para las constantes, además es screaming, snake case. ¿Bien? Entonces, variables, camel case. Constantes, screaming, snake case. Como nomenclatura. ¿Alguno no quiere hacer uso de esto porque le resulta molesto? No lo haga. No es obligación hacerlo. Pero es altamente aconsejable que lo respeten porque lo van a ver así en cualquier cosa que vean hecha en Java. Y me animaría a decir en Java y otros tantos lenguajes que heredan de la sintaxis C. ¿Sí? No exactamente igual en todos, pero es muy probable que vean cosas de este estilo. ¿Bien? Y en Java sí. Entonces, mi consejo es acostúmbrense y aprovechen de esto que ya está como definido de una manera para respetarlo. Bueno, muy rápido y nos vamos al intervalo. Fíjense, muy rápido. Van a ver que es muy rápido y realmente es muy rápido. Si ahora miramos el ejercicio 15, esta montaña rusa es un poquito más tranqui que la anterior. Se llama miedo en las alturas y tiene como regla que hay que ser mayor de 6 años o medir más de 1,50 m. ¿Bien? Entonces, si ahí volvemos a los ejemplos de abajo, Juan lamentablemente no entra, ¿sí? Se sigue quedando abajo. Pero María, que tiene más de 6 años, por más que no le dé la altura, en esta sí entraría. Luis, que ya entraba a la anterior, también entraría en esta. Y Ana tiene más de 6 años, entonces también entraría. ¿Por qué? Porque en esta segunda montaña rusa, si ya me da la edad, me alcanza para subir. Y si ya me diera la altura, también me alcanza para subir. ¿Ven? Bueno, calculo que todos saben para dónde va esto. Así que vamos rápidamente al diagrama. Hacemos uso del botoncito mágico y ponemos ejercicio 15. Y díganme qué cambio acá. El I por el o también Claro, tendría que hacer como dos opciones de si edad mínima mayor a tal, pero altura mínima. No, pará, me voy a hacer un quilombo. No, sería cambiar por el O. Eso seguro, bien. O sea, el conector lógico en este caso es un no, porque aunque cumpla alguna de las dos me alcanza. Hay una pequeña sutileza que si lo leemos en detalle me dice... Creo que sé cuál es. ¿Puedo decirla? Sí, sí, dale. En la edad mínima dice que tiene que ser mayor de y no al menos. Habría que borrar el mayor igual y poner solo mayor. Claro, podría ser lo que vos estás diciendo, ponerle el mayor, pero en ese caso acá, en lugar de poner un 7, poner un 6 como constante, como valor de la constante. ¿Está bien? O dice más de 6. Bueno, más de 6 es lo mismo que poner mayor o igual a 7. Pero si lo quieren dejar preciso, tal cual como lo dice el enunciado, efectivamente esta sería la forma. Y con la altura, ¿qué dice? O medir más de 1,50. Así que esa parte no cambia. Esa parte seguiría igual. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí tenemos una alternativa del ejercicio 15, que como se darán cuenta es muy parecido al 14, porque la idea es practicar simplemente los conectores lógicos en cada caso. ¿Bien? Así que bueno, nada, les queda como una herramienta más de este, llamémoslo, portafolio de herramientas que nos estamos empezando a armar, ¿sí? Con cada cosita que vamos viendo. Y acá, obviamente, el objetivo de fondo es que ustedes vayan dominando estas herramientas para después saber dónde aplicar cada una de ellas, según lo que tengan que resolver. ¿Ok?